Hay momentos en la vida en que el alma se cansa, cuando el corazón se sienta en silencio, mirando al cielo, preguntándose si acaso Dios aún escucha. Quizás te has sentido así, detenido en medio del desierto, con el alma reseca, sin respuestas. Pero hoy no llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo a escuchar estas palabras, porque Él quiere recordarte algo que habías olvidado. En sus poderosas manos está el milagro que esperas. No importa cuánto hayas llorado, ni cuántas veces pensaste en rendirte. Dios no te ha dejado ni un solo día. Aun cuando creíste que caminabas solo, Él estaba ahí, observando cada paso, cada herida, cada lágrima que cayó sin testigo. El problema no es que Dios no tenga el poder, el problema es que a veces no creemos que todavía pueda hacerlo. El corazón se enfría, la fe se apaga y la mente se llena de dudas. Pero escucha bien esto, la fe no se trata de entenderlo todo, sino de confiar incluso cuando nada parece tener sentido. El milagro que tanto has pedido no está perdido, está siendo preparado, moldeado, trabajado en el tiempo perfecto. Y aunque hoy no lo veas, ya está en proceso. Dios está moviendo piezas que tus ojos no pueden ver, está abriendo caminos que aún no existen. Está tocando corazones, cambiando circunstancias y preparando el terreno para entregarte aquello que tanto has esperado. Y mientras tú piensas que nada ocurre, Él está obrando, silencioso pero constante, invisible pero presente, incomprensible pero perfecto, así que no apagues tu fe. No pienses que tus oraciones se pierden en el aire. Cada palabra que pronuncias fue escuchada, cada lágrima que derramaste fue contada, cada sueño que parecía morir. Dios lo sostiene en sus manos, porque cuando Dios dice es tiempo, nada ni nadie puede detener lo que viene. Y quizás, solo quizás, ese tiempo está más cerca de lo que imaginas. Hay silencios que duelen, silencios que se sienten como si el cielo se hubiera cerrado, como si Dios hubiera apartado la mirada y la fe se rompiera en mil pedazos dentro del alma. Pero no todo silencio significa ausencia. A veces, el silencio de Mindan Sintans, Dios es el espacio donde la fe madura, donde el alma aprende a escuchar más allá del ruido, donde se forja una confianza que no depende de lo visible. Quizás le pediste una señal, una palabra, una respuesta inmediata y no la obtuviste, pero ese silencio no fue rechazo, fue preparación. Porque antes de entregarte el milagro, Dios prepara tu espíritu para sostenerlo. No entrega promesas a un corazón que aún no está listo para recibirlas. Por eso, muchas veces, te hace esperar. La espera no es castigo, es un proceso de transformación. En ella aprendes a soltar lo que te ata, a reconocer lo que realmente importa y a entender que el tiempo de Dios es distinto al tuyo. Dios no se retrasa. Él llega cuando su propósito está completo. Y cuando llega, todo encaja. A veces te quita algo, no porque te castigue, sino porque te protege. Te cierra una puerta, no porque no quiera bendecirte, sino porque está abriendo una mucho más grande. Y aunque al principio no lo entiendes, después miras atrás y dices, ahora entiendo por qué tenía que ser así. Dios no olvida lo que prometió. Él no cambia de idea, ni se cansa de ti. Si aún no lo ves, es porque lo mejor todavía está en construcción. Así que no interpretes el silencio como abandono. Interprétalo como una promesa en progreso, porque mientras tú esperas, Dios trabaja. Y cuando Dios trabaja, el resultado siempre supera tus expectativas. Tu fe está siendo probada, pero también fortalecida. Tu paciencia está siendo medida, pero también refinada. Y tu historia, aunque hoy parezca rota, está siendo escrita por las mismas manos que formaron los cielos. El silencio no es el final, es la antesala del milagro, y en ese silencio,
Dios aún te está hablando, solo que ahora lo hace en susurros que el alma debe aprender a oír. Cada promesa tiene un precio, y ese precio casi siempre es la prueba. Antes de recibir el milagro, Dios permite que tu fe sea pasada por el fuego, no para destruirte, sino para purificarte. El oro solo brilla cuando es refinado, y el corazón también necesita ser probado antes de sostener una bendición eterna. Hay momentos en los que todo se derrumba, y uno se pregunta, ¿por qué, Dios, si te he sido fiel? Pero la fidelidad no te libra del fuego, te fortalece dentro de él. Porque la fe que no ha sido probada no puede ser firme. La confianza que nunca fue desafiada no puede ser profunda. Dios permite el dolor, no porque disfrute verte sufrir, sino porque en medio de esa oscuridad, Él revela quién realmente eres y quién realmente es Él. Cuando todo se cae, lo único que queda en pie es la fe. Y cuando aprendes a sostenerte de ella, entonces comprendes que el milagro no es lo que recibes, sino en quién te conviertes mientras esperas. Tal vez estás pasando por un tiempo así. Las puertas no se abren, los planes se rompen, las fuerzas se agotan. Pero no todo lo que se rompe está perdido. A veces, Dios rompe lo que conoces para construir algo mejor con los pedazos. Él no improvisa. Cada lágrima tiene un propósito, cada caída tiene una lección, y cada herida, cuando sanas, se convierte en testimonio. Recuerda esto, antes del amanecer la noche siempre es más oscura, y justo cuando parece que ya no hay salida, Dios aparece, a veces no como esperabas, pero siempre a tiempo. No te desesperes en la prueba, porque la prueba es señal de que el milagro está cerca. Cada vez que la tormenta arrecia, es porque el enemigo sabe que algo grande está por nacer. Sigue firme, no abandones. Tu historia no termina en la prueba, termina en la promesa cumplida, y Dios no deja promesas sin cumplir. La fe no es un sentimiento, no depende de si todo va bien o si el camino se ilumina. La fe es una decisión, creer aunque duela, confiar aunque no haya señales, avanzar aunque el suelo tiemble bajo tus pies. Dios no necesita que entiendas el proceso, necesita que creas en su propósito. Y cuando lo haces, lo imposible empieza a moverse. Hay cosas que el ojo humano no percibe, pero el cielo ya está ordenando. Cuando oras, algo se activa en lo invisible. Cuando crees, algo se abre en el mundo espiritual. Cada acto de fe es una llave que gira puertas que todavía no ves. Y aunque la mente te diga que nada cambia, el corazón que confía siempre tiene razón. Porque lo que hoy no ves, mañana será testimonio. La fe no ignora la realidad, la transforma. No niega el dolor, lo atraviesa con esperanza. No elimina la duda, la vence con convicción. Dios no pide una fe perfecta, solo una fe viva, una fe que tropieza pero se levanta, una fe que llora pero no se rinde, una fe que dice, no entiendo lo que haces, pero confío en que es lo mejor. Esa clase de fe abre los cielos. Esa fe hace temblar lo imposible. Esa fe es la que mueve el corazón de Dios. Porque cuando decides creer, aun con el alma rota, demuestras que lo amas más que a tus respuestas. Y ese amor es lo que hace que su poder se manifieste. Quizás hoy no ves el milagro, pero la fe no se trata de ver, sino de sostener. Dios está obrando, aunque no lo sientas. Está alineando cada detalle, organizando cada pieza, preparando cada respuesta. No abandones justo antes de ver el resultado. La fe se mide en los segundos previos a la victoria, cuando parece que ya no vale la pena seguir. Ahí es donde el cielo te observa y el milagro se aproxima. Porque en las manos de Dios lo invisible no es vacío, es promesa en formación. Hay días en que la fe pesa, días en que el corazón ya no encuentra fuerzas ni para orar. Te levantas, miras al cielo y sientes que tus palabras se pierden en el viento.
No estás solo en ese cansancio. Aun los más fieles se han sentido así. Hasta los profetas tuvieron noches en las que quisieron rendirse, pero cada uno de ellos descubrió algo. Dios también habla en medio del cansancio. Él no te exige perfección. No te pide una fe sin lágrimas. Solo te pide que no dejes de mirar hacia Él. Cuando tu fuerza se acaba, la suya comienza. Cuando tus manos caen, las suyas te sostienen. Y cuando tu corazón se apaga, su luz te busca entre las sombras. El alma cansada no necesita respuestas, necesita descanso. Y ese descanso no se encuentra huyendo del proceso, sino rindiéndote en las manos del Padre. A veces, Dios permite que llegues al límite para mostrarte que sin Él no puedes, pero con Él nada te falta. Te lleva al punto en que todo parece perdido para recordarte que todo depende de su gracia. El cansancio no significa derrota, significa que diste todo, y cuando das todo, Dios se encarga del resto. Deja que tu alma respire, suelta lo que no puedes controlar. No necesitas entenderlo todo, solo confiar en que Él no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Porque cada paso, incluso los más pesados, te está acercando al propósito. Cada lágrima que derramaste está regando la semilla del milagro que pronto verás florecer. Recuerda esto: el que se rinde ante Dios jamás termina en derrota. Dios no olvida al que lo espera. Y si hoy tu alma está cansada, Él está más cerca de lo que imaginas, porque cuando ya no puedes más, Dios empieza a obrar con poder. Hay momentos en que la vida se siente como un mar en furia, todo se mueve, nada parece estable y el miedo se apodera del corazón. Es en esos momentos cuando uno pregunta, ¿dónde está Dios? Pero Dios no siempre calma la tormenta de inmediato. A veces, primero calma tu corazón, porque si la paz dependiera de que el mar se detenga, nunca sería verdadera. La paz real es la que permanece incluso cuando el viento ruge. Jesús durmió en medio de una tormenta. Sus discípulos temblaban de miedo, pero Él descansaba, porque sabía que el mar obedece a su voz. Esa misma voz que un día dijo, hágase la luz, sigue activa, poderosa, eterna. Esa voz es la que hoy te dice, no temas, yo estoy contigo. Puede que el mundo a tu alrededor esté temblando, pero el cielo no se ha movido. Puede que todo se haya sacudido, menos la mano que te sostiene. Dios no te prometió un camino sin tormentas, pero sí una presencia constante en medio de ellas. Y su presencia vale más que cualquier calma externa. Cuando el miedo te grite que es el final, recuerda quién está en tu barca. No se trata de la fuerza de las olas, sino de quién tiene el control del viento. Y ese control nunca lo perdiste tú, porque nunca fue tuyo, siempre fue de Él. Él no necesita que el mar se calme para actuar. A veces usa la tormenta para enseñarte que, incluso bajo la lluvia, todavía puedes avanzar, que incluso con el corazón temblando, todavía puedes creer. No le pidas a Dios una vida sin tormentas, pídele la fe para confiar en medio de ellas. Porque esa fe, la que se aferra cuando todo tiembla, es la que abre los cielos, y cuando el momento llegue, cuando la tormenta haya cumplido su propósito, escucharás esa voz una vez más decir, calla, enmudece, y todo volverá a la calma. Hay algo sagrado en las manos de Dios. Con ellas formó los cielos, trazó las montañas y separó las aguas del abismo. Con esas mismas manos moldeó al ser humano, sopló vida en su interior y desde entonces nunca ha dejado de tocar el corazón de quien lo busca. Las manos de Dios no solo crean, también restauran. Toman lo roto y lo vuelven nuevo. Toman lo perdido y lo devuelven al propósito. Toman lo débil y lo llenan de poder. Quizás has sentido que tu vida se escapa entre los dedos, que nada se sostiene, que todo se rompe. Pero escucha bien,
Cuando algo cae en las manos de Dios, nunca se destruye, se transforma. Él no deja escapar lo que ama. Y tú, aunque no lo creas, estás en sus manos, no en las del azar, ni en las de la suerte, ni en las del destino. Estás en las manos que sostienen el universo y al mismo tiempo secan tus lágrimas. En esas manos hay poder para levantar lo que parecía muerto, hay fuerza para abrir caminos. Donde solo hay muros, hay ternura para sanar. Heridas que nadie más pudo ver. No subestimes lo que Dios puede hacer con lo poco que le entregas. Él alimentó multitudes con un puñado de pan y unos peces. Él levantó reinos de corazones quebrantados. Él sigue haciendo milagros con lo que el mundo desecha. Tus planes pueden haber caído, tus fuerzas pueden haberse agotado, pero no importa, porque tus restos en las manos de Dios tienen más valor que tus éxitos lejos de Él. Confía. Aunque no veas la forma, Él la está trazando. Aunque no entiendas el proceso, Él lo está perfeccionando. Aunque no sientas su toque, Él te está sosteniendo. Porque las manos de Dios no solo hacen milagros, ellas son el milagro. Y cuando te atreves a soltar el control y dejarte caer en esas manos, descubres que nunca estuviste cayendo. Siempre estuviste siendo sostenido. Hay momentos en los que todo lo que planeaste se desmorona, lo que parecía seguro se quiebra, y el camino que creías correcto desaparece frente a ti. Y entonces piensas, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me quitaste lo que tanto anhelaba? Pero Dios no destruye tus planes, los redirige, porque a veces tus sueños son demasiado pequeños para el propósito que Él tiene preparado. No siempre el camino recto es el que lleva a la bendición. A veces, la curva, la demora, la caída o la pérdida son parte de la ruta que conduce a algo más grande. Lo que tú llamas final, Dios lo llama inicio. Dios no se equivoca. Cada giro que da tu vida tiene un sentido, aunque hoy no lo comprendas. Y muchas veces, solo mirando atrás, entenderás que cada cambio de rumbo era una forma de protección. Hay puertas que Él cierra, porque detrás de ellas hay daño. Hay personas que se alejan porque su tiempo en tu historia terminó. Y hay caminos que se desvían porque el destino que Dios preparó no está donde tú creías. Cuando Dios cambia el rumbo, no es para confundirte, es para salvarte. Es su forma de decirte, confía en mí, aunque no veas a dónde te llevo. A veces tu oración fue escuchada, pero la respuesta no vino en la forma que esperabas. Pediste que te abriera una puerta, y Él decidió derribar un muro. Pediste un milagro, y Él te enseñó a caminar sobre las aguas, porque Dios no siempre responde cumpliendo tus expectativas, sino revelando su propósito. Y su propósito siempre es más sabio, más alto, más perfecto. No temas cuando el rumbo cambie. No creas que perdiste el control. El que guía tus pasos conoce cada destino, y si Él te saca de un lugar, es porque ese sitio ya no puede contener lo que está por venir. A veces Dios interrumpe tu camino, solo para llevarte a la promesa, y cuando llegues allí, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tenía que pasar así. El milagro no siempre llega de golpe, a veces llega despacio, paso a paso, sin que lo notes. Mientras tú oras, Dios trabaja en silencio. Cada detalle cuenta, cada paso que das, aunque parezca pequeño, te acerca a la promesa. Nada está detenido, todo está siendo preparado. Dios no improvisa, Él tiene el control de los tiempos. Incluso cuando tú pierdes la paciencia, su obra avanza, aunque tus ojos no lo vean. No confundas demora con olvido. El cielo no se retrasa. El milagro no está perdido. Está en proceso. Y cuando todo encaje, entenderás que Dios no tardó. Llegó exactamente cuando debía llegar. Hay un instante, justo antes del milagro, en que todo parece más difícil. Ese es el punto donde muchos se rinden, pero tú no. Dios ya está moviendo lo que pediste, ya ordenó lo que estaba confundido, ya abrió la puerta que no podías abrir. Siente paz. La
promesa no está lejos, está a un suspiro de fe. Solo mantente firme. Daetum. Lo que esperas está llegando. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo lágrimas, noches largas, silencios que dolieron, pero cada herida te preparó para este momento. Dios vio tu constancia, tu fidelidad, tu lucha por no rendirte. Y ahora, lo que antes era prueba se convierte en testimonio. La fe que sostuvo tu alma será la misma que abrirá el cielo. Nada fue en vano. Cada paso, cada caída, cada oración, todo tenía sentido. El milagro que esperabas ya tiene nombre, cumplimiento. Y cuando lo veas, sabrás que fue Dios, no la suerte, no el azar, no tus fuerzas, solo Él. Todo lo vivido te trajo hasta este instante, las lágrimas, las esperas, las pruebas y las noches sin respuestas. Nada fue inútil. Dios usó cada momento para formarte, para fortalecer tu fe y para acercarte más a su corazón. Hoy puedes soltar el miedo, puedes descansar, porque ya no caminas solo. El milagro que esperabas está en sus manos. Y sus manos nunca fallan. Allí hay poder, hay ternura, hay propósito. Allí está tu vida segura, guiada y sostenida. Dios no se ha olvidado de ti, nunca lo hizo. Solo estaba preparando el momento perfecto para mostrarte que su amor no se mide en tiempos, sino en eternidad. Así que levanta tu mirada. El cielo no está en silencio. El Padre aún habla, aún obra, aún cumple. Y cuando el peso de la duda intente volver, recuerda estas palabras. En mis poderosas manos está el milagro que estás esperando. Recíbelo. Dios es tu guía y en sus manos todo encuentra su lugar.